Un sonido como de trompeta. La Biblia habla de dos resurrecciones. ¿Cuándo será la primera? ¿Y quiénes resucitarán primero? Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron. Porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. El apóstol Pablo es claro en su explicación. Al toque de trompeta de Dios, el Señor mismo bajará del cielo. Los que murieron creyendo en Cristo, resucitarán primero. Los creyentes que queden vivos en ese momento, se unirán a los resucitados, y ambos grupos serán uno solo, en unión con Cristo. Esto está en armonía con las palabras del propio Jesucristo. Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Juan 11:25. De cierto os digo, vendrá hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Y esta es la voluntad del que me envió, del Padre, que todo lo que me diere, no pierda de ello, sino que lo resucite en el día postrero. Estando ciertos que el que levantó al Señor Jesús, a nosotros también nos levantará por Jesús, y nos pondrá con vosotros. ¿Cuándo ocurre la primera resurrección? Porque habrá entonces grande aflicción, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni será. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y luego, después de la aflicción de aquellos días, el sol se obscurecerá, y la luna no dará su lumbre, y las estrellas caerán del cielo, y las virtudes de los cielos serán conmovidas. Y entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra,
y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con grande poder y gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán sus escogidos de los cuatro vientos, de un cabo del cielo hasta el otro. Antes aprendimos, en Primera de Tesalonicenses, que al toque de trompeta Jesucristo bajaría del cielo, y los muertos creyentes resucitarían. Ahora hemos visto cómo Jesucristo baja del cielo, con toque de trompeta, inmediatamente después de la gran tribulación. Veamos Apocalipsis, capítulo 7, donde habla de los que salen de la gran tribulación. Después de estas cosas miré, y he aquí una gran compañía, la cual ninguno podía contar, de todas gentes y linajes y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y palmas en sus manos, y clamaban en alta voz diciendo, Salvación a nuestro Dios que está sentado sobre el trono y al Cordero. Y respondió uno de los ancianos diciéndome, Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, Estos son los que han venido de grande tribulación, y han lavado sus ropas, y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios, y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado en el trono tenderá su pabellón sobre ellos. No tendrán más hambre, ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni otro ningún calor. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes vivas de aguas, y Dios limpiará toda lágrima de los ojos de ellos. Entonces, queda claro que la primera resurrección viene tras la gran tribulación. Pero, ¿quién inicia esta gran tribulación? La Biblia nos responde. En 2 a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 en adelante. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. En el libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 7, nos dice claramente que este personaje inicia la gran tribulación, y se le permitió hacer guerra contra los santos, y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Como vemos, en 2 a los Tesalonicenses, este personaje llamado el Anticristo, será destruido a la llegada de Jesucristo. También sabemos, que el gobierno de este personaje, durará 3 años y medio. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá fuera. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de con mi Dios, y mi nombre nuevo. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Dónde estarán los reyes y sacerdotes cuando gobiernen?
y cantaban un nuevo cántico diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y nos has redimido para Dios con tu sangre de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos, y les fue dado juicio. Vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la señal en sus frentes, ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero, ¿qué hay de la segunda resurrección? La Biblia habla de 2 resurrecciones. Los que son resucitados en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene autoridad sobre ellos, es decir, son salvos y vivirán eternamente. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Vamos a ver ahora, qué dice la Biblia sobre los demás muertos.